¿Qué pudo haber pasado aquí, Libra? Por ejemplo, dentro de tantas cosas, no será para todos, pero quizás a lo mejor esta persona, aunque todavía tiene sentimientos por ti, esta persona quisiera regresar porque ahora estuvo con alguien y esa persona le abandonó. ¿Pero por qué le abandonaría? Porque a lo mejor no estaba pendiente de esa relación, sino que estaba pendiente era de ti, de tus pensamientos. Te tenía todo el tiempo en su mente. Te quiere proponer algo, verás, te lo dicen. Solo te aconsejan, oye bien, que reflexiones antes de dar una respuesta. Y esa persona te va a esperar. Una persona muy consciente. Pero vas a ver el por qué. Aquí las cartas te lo van a explicar, ¿ok? Hola, hola, mi querido y adorado Libra. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Aspiro que te esté yendo muy, pero muy bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas para ti, sobre todo en la parte, o para las personitas nuevas, no para las personitas nuevas, para aquellas personas que quieren algo nuevo. Ok, me equivoqué. Vamos a ver. Si tú tienes y conoces a tu ascendente, tu signo ascendente, yo te recomiendo que también lo veas, porque a veces el ascendente también tiene noticias o cosas que decirte, ¿ok? Si tú no conoces y no sabes cómo calcular o saber cuál es tu ascendente, tú entras a Google, pones tu fecha de nacimiento y la hora exacta de tu nacimiento y te darán entonces las coordenadas y te dirán qué ascendente tienes. Entonces vamos pues a ver, aquí sí que te lo recomiendo. Yo siempre veo mi ascendente también. Yo soy Acuario y mi ascendente es Géminis, así que yo veo los dos signos. Vamos a ver aquí. Es bueno ver los dos signos, así que vamos entonces a ver qué nos dicen las cartas. Por favor, es que en verdad estás listo o lista para una nueva relación. Eso es lo importante, porque si tú quieres una relación nueva, tienes que estar listo para una nueva relación. Si no, no se puede, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Ay, 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 Maracay. Libra, Libra, Libra. Yo no sé. Me da la impresión. Hay varias cosas acá. Lo que no quiero es ofender a nadie, ni que nadie me diga, no, pero es que eso no es así. Mira, estoy viendo para muchos de los libranos o libranas, de esos, digamos, esos pequeños saltamontes, vamos a decirlo así como yo los llamo a todos, mis pequeños saltamontes, que muchos de ustedes todavía están como danzando en ese pasado. Están danzando en ese pasado. Ahí veo yo ese pasado danzando. Y que en verdad lo veo como que aún para muchos de ustedes eso no se ha terminado, por lo menos en tu corazón o en tu mente. Tú quieres quizás a lo mejor que venga alguien nuevo porque ves que este pasado no termina de llegar. Tú ves que no termina de llegar, no termina de llegar. ¿Quién puede estar aquí en esta situación? Puede ser que sea un Sagitario, un Acuario o un Leo. Podría ser un Piscis, un Libra o también un Tauro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veo, mi querido Libra, que en verdad así tú quieras tener una relación nueva, porque claro, no te queda más remedio, porque si esta persona no viene y tú quieres tener un amor, quizás a lo mejor sí te gustaría tener algo nuevo, pero yo siento como que todavía queda una estelita por allí, muy suavecita, muy ligera, muy débil, pero que todavía está allí unida. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa, mi querido Libra? Si tú quieres saber el por qué quizás no llega un amor a tu vida como tiene que ser, a lo mejor han llegado algunos, pero igual se van, o algunas, pero igual se van, pero es porque tú ahorita todavía tú no has terminado de desocupar todo lo que hay en tu corazón. Tú tienes, como yo siempre lo digo, tú tienes que renovar ese corazón, sacar todo el mobiliario que hay en ese departamento que se llama corazón, sacarlo, limpiar las paredes, lijar todo, acomodar, hacer una buena limpieza, sacar todos los muebles que no sirvan
y empezar de nuevo, ¿entiendes? Entonces, si quedaron todavía vestigios de esta persona en tu corazón, entonces cuesta un poquito más que llegue una nueva persona. ¿Capich? Ok, de todas maneras, vamos a ver que puede estar llegando a tu vida en algún momento. Sí, veo que estás soltando, que sí eres capaz de soltar definitivamente. A pesar, mira, aquí se ve claramente, sí, ya lo veo, ya me lo estás diciendo, ya me lo estás explicando, ya me estás diciendo, no, Carmen, ya esto se terminó, ya esto hace rato que la torre está allí presente. Es cierto, lo tienes muy claro, sí, ya sabes para dónde vas, pero mira tú el corte. Siempre hay recuerditos del pasado. Veo que hay posibilidades de que tú puedas venir a tener una nueva relación. Es verdad, sí que la tienes. Te veo que no estás tampoco muriéndote allí, rogando, suplicando o implorando o arrodillado, llorando, sola. No, yo no digo eso. Yo lo que digo es que hay posibilidades de que todavía haya cierta estela del pasado contigo. Pero veo que sí, muy a pesar de todo, tú estás has soltado lo que has tenido, lo que has podido soltar, ¿entiendes? Así que veo, sí, te empiezas a desprender, empiezas a tener un nuevo cambio de ciclo para tu vida. La reina de bastos lo está avalando y sí, hay un comienzo. Esta es una respuesta súper afirmativa. ¿Hay alguna posibilidad, Carmen, de que venga alguien a mi vida? Pues sí. Ahora, lo que no estoy viéndolo es ya. Vamos a decir así, que ya lo estoy viendo en el horizonte, que ya está caminando así de lejos, que yo estoy viendo con un larga vista o con unos binoculares, estoy o en la bola mágica viéndolo. No, pero sí te están diciendo que están todas las posibilidades marcadas. Y todas esas posibilidades son porque tú empiezas a desbloquearte. En el momento en que empieces a desbloquearte de todas y que ya esto quede completamente en el baúl de los recuerdos, entonces llegará lo que tiene que llegar para ti. No es justo y el universo lo entiende, el universo es muy inteligente. No es justo que tú vayas a tener una relación en la que todavía tengas unas secuelas del pasado. Es como decir que yo voy a alquilar un apartamento y que cuando yo llegue a ese apartamento hay hasta ropa sucia de los inquilinos anteriores. ¿Cómo la ves tú? Eso es para salir corriendo. Oh, eso es para salir corriendo. Que los muebles estén todos sucios, que haya todavía platos allí de comida porque ayer ellos terminaron de comer y dejaron los platos allí, que hay basura todavía, que hay ropa todavía de esas otras personas sucia todavía en el closet, las camas están todas deshechas, aunque hayan dejado los muebles, pero todo mal hecho. Caramba, ¿quién va a querer alquilar un apartamento? Yo salgo corriendo y le digo, gracias, hasta luego, yo le aviso. ¡Fum! Y hago así, ve, hago esto. ¡Fum! Me voy. Claro que sí. Así que lo mismo pasa con el amor. Entonces sí veo que hay muchas posibilidades que tú termines de soltar lo que te quede. A lo mejor, fíjate, a lo mejor tú dirás, no, Carmen, estás equivocada, no es así. Pero es que a veces es inconsciente. A veces es algo inconsciente, que tú crees que no, pero sí. ¿Por qué tú crees que muchas veces los pasados vuelven? Porque no se dieron cuenta de que querían. E inconscientemente tienen el amor ahí pegado, pero no lo saben. Y cuando empieza a salir a flote es cuando se dan cuenta. Esa es una de las razones por las que muchas personas vuelven. ¿Sabrás? Entonces, ¿qué pasa? Que tú todavía estás allí. Pero sí que te lo digo. El pasado quedó atrás. No hay nada que ver con el pasado. El pasado ya dijo adiós, ya se acabó. Aquí de nuevo, aquí lo estoy viendo inclusive. Se fue. Tú estás ahora pasando por tu época, por tu momento, y cuando termines ya definitivo, viene lo que tiene que venir. Esto es un sí rotundo. Así que ahí te dejo yo. Vamos a ver qué mensajito puede haber para ti también. Y dice lo siguiente: regresa cuando menos lo esperabas. Hay posibilidades que esta persona pueda regresar cuando menos lo esperaba, pero quizás cuando ya tú no quieras más nada con esta persona. Ojo con eso,
Por el momento no, pero quizás esta persona pueda regresar en un supuesto, porque aquí sale la carta invertida, inclusive puede ser, pero cuando ya tú no quieras más nada, cuando ya tú no le quieras, porque veo que para ti tú sigues adelante en tu rumbo. Claro que sí. Así que ahí te dejo yo con esta lecturita, mi querido y adorado Libra. Vamos a ver qué otra cosa te quieren decir más adelante. Por ahora esto es lo que hay. Así que vamos a ver, eso fue lo que se pudo ver, lo que se pudo vislumbrar. Y ahora vamos a ver qué hay con las personitas que quieren ese pasado. Ahora es lo contrario. Ahora vamos a ver qué hay para esas personas que están esperando el pasado. Pregúntale a tu personita especial qué siente, qué piensa, qué va a hacer esta persona, cómo está todo, qué te quieren decir las cartas. Piensa, siente, va a actuar, qué es lo que va a actuar, cómo está contigo en este momento, ¿sí? Así que voy a mezclar muy bien las cartas y mira cómo voy a hacer la lectura. Ya te voy a explicar cómo voy a hacer yo esta lectura. Ok, vamos. Déjame mezclar bien, porque es que hay que mezclar muy bien, porque ya he hecho varias lecturas y entonces tengo que sacar estas energías definitivamente, ¿sí? Ok, soltamos estas energías y ahora, mira lo que voy a hacer. Te explico. Corto aquí y mira, voy a tomar para su pensamiento 2 cartas y tomo un oráculo y tomo aquí la trama de su pensamiento. Lo más importante de su pensamiento está aquí. Luego vamos a decir, vamos a tomar ahora lo que siente, sus sentimientos, su corazón. Este es su pensamiento, este es su corazón. Aquí está la trama y tomamos ahora otra carta de oráculos. Y su actuación serían 2 cartas más. Está aquí la trama de su acción y un mensaje canalizado. ¿Estamos claros? Ajá. Ok. Vamos entonces a ver qué pasa aquí con esta situación. Empezamos. ¿Cuál es la trama? Ajá, muy interesante. Esta persona dice o piensa que va a estar preparándose quizás para un nuevo amanecer. Está trabajando en sí. Está esta persona trabajando duro para sanarse, para recuperarse, para entrar en una nueva etapa de su vida. Quizás a lo mejor ahorita piensa que donde se sentía muy bien era contigo y quisiera quizás a lo mejor demostrarte a través del trabajo que está haciendo tan arduo que sí vale la pena un regreso. ¿Capich? Eso es lo que significa el 8 de oros. Alguien que trabaja fuertemente, en este caso como son cartas para el amor, es una persona que está trabajando fuertemente de una manera quizás energética, de una manera quizás artesanal pero energética, para preparar lo que te tiene que mostrar. Como decir, yo voy a sanar, yo estoy preparándome, yo quiero volver, yo quiero venir de la mejor manera, yo quiero venir ahora diferente y estoy trabajando en eso. Aquí donde está trabajando esta persona, está pensando mucho quizás en la situación, porque estas son sus cartas de pensamiento. Vamos a ver aquí entonces cuál sería el oráculo. Mira lo que dice. Le dice a sus amigos que no vuelve, pero con lágrimas en los ojos. Fíjate tú. Quizás porque a lo mejor cometió errores, quizás porque a lo mejor hubo entre ustedes una mala interpretación de alguna cosa, porque a lo mejor hubo un tremendo rollo entre ustedes, un desacuerdo, hubo aquí algo que se estaba colando bajo las piedras, algo que estaba escondido, no lo sé, lo que haya sido que rompió la relación, porque aquí se ve, ya con esta carta me hablan de que fue una relación que se rompió. Entonces los amigos le preguntan por ti
y tú le dices que tú no sabes o que tú no vuelves, pero te da una gran tristeza o le da a esa persona una gran tristeza de imaginarse que ya no están juntos y que verdaderamente la gente preguntando por ti sin saber dónde tú estás y esa persona ni siquiera les ha dicho en verdad todo lo que está sintiendo. Vamos a ver ahora aquí qué dice. Mira esto. Oye bien, importante estas dos cartas. Esto significa conversaciones que van a haber. Una conversación que quiere esta persona tener contigo. Una reunión que quiere tener contigo. Y de paso ya la tiene planificada. ¿Ok? Es una reunión que ya tiene planificada contigo. Y por eso, quizás, porque los amigos le preguntan, o porque alguien le preguntó, o porque, ¿qué te digo? Su pensamiento le preguntó. Y ahora, fíjate, con lágrimas en los ojos, esta persona te añora definitivamente. Y esta es la trama, justamente. Está preparando su mejor momento, está preparando sus mejores argumentos para venir a buscarte, para hablarte, y ya lo tiene prácticamente, digamos, decidido. Vamos a ver aquí ahora. Estas son decisiones que han sido muy lentas, por cierto. Mira, Escorpio, Cáncer o también un Capricornio, ¿eh? ¿Ok? Vamos a seguir sacando entonces ahora aquí y vamos a ver su corazón. ¿Cómo está el corazón de esa persona? Vamos a ver, mira. Ay, ay, ay. Aquí hay algo raro que estoy viendo y es el hecho de que esta persona quizás puede ser que como está ahorita sin ti sola, una persona que ha estado saliendo con alguien o que tiene quizás una relación con alguien. Parece ser que tiene algo por allí con alguien que no ha terminado de definir definitivamente, pero sí, aquí hay decisiones que va a tomar y quizás esas palabras que tiene contigo o esa decisión o tratar de mejorarse o de trabajar en eso es como para finiquitar con esta situación, porque ya se lo está diciendo su corazón, olvídate. Te dejó por alguien, fíjate, mira lo que dicen las cartas, por eso es que a mí me gusta trabajar con oráculos también. Mira lo que dice, te dejó por alguien y ahora lo abandonaron. Hay posibilidades de que esto haya pasado, este es el otro alguien. Ya yo decía, ¿no? Que está con alguien y ahora está tratando de ver y de hablar contigo sobre ese alguien. Se siente bastante mal, se siente que verdaderamente no rindió esta relación y quizás le abandonaron justamente porque esta persona verdaderamente no estaba, ¿cómo te explico? No estaba rindiendo el amor que tenía que rendirle a esta persona y esta persona se cansó, se hartó. Porque a lo mejor sentía que sí, que su pensamiento era contigo. Mira, qué tristeza tiene esta persona en su corazón y ahora se siente como bastante vulnerable, como que de verdad no termina de equilibrarse. No sabe esta persona si verdaderamente tendría que venir o tendría que seguir su camino. Porque tú también te puedes preguntar o puedes decir, claro, ahora que le abandonaron, ahora sí quiere regresar. Pero no es eso, ¿sabes? Es que esta persona, estando igual con esta persona, no ha dejado de pensarte. Y aquí lo estamos viendo en su pensamiento. Las cartas no mienten. Las cartas están allí para que las veas. Las cartas están allí para que las entiendas, mi querido Libra. Vamos pues ahora sí, vamos a ver su actuación, en definitiva. ¿Qué hay aquí con su actuación? Espero que se vea bien. Ok, empezamos con la trama. Esta persona verdaderamente le está haciendo muy difícil venir a buscarte. Como que no tiene cara para venir a buscarte. Porque después de que le abandonaron, después de que alguien que tenía se le fue también, es un signo de doble frustración, definitivamente. Es una persona que no sabe qué hacer con su vida. Siente que a lo mejor contigo tampoco va a rendir. Probablemente esta persona sabe muy bien los errores que tiene y que no resulta, o sea, que no da pie con bola esta persona.
Pero fíjate tú que por algo esta persona está sanando ahorita, por algo está preparando quizás otro escenario para ver si cambia su vida definitivamente, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice acá esta carta. Te quiere proponer algo. Verás, solo te aconsejan que reflexiones antes de dar una respuesta y esta persona te esperará. ¿Entiendes? ¿Por qué tú tienes que tomar por qué tú tendrías que reflexionar un poquito antes? Porque tú tienes que entender que esta persona fue que la dejaron luego, la dejaron y tú ahora tienes como la incertidumbre de si te dejó y ahora te quiere buscar porque te lo dejaron o qué. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué es realmente lo que esta persona siente por ti? Entonces tú tienes que comprobar eso y por eso te recomiendan ampliamente que verdaderamente reflexiones antes de darle una respuesta. Y esta persona lo entiende. Esta persona no puede venir a replantearte nada ahorita porque lo entiende y sabe que tendría que esperar una respuesta de tu parte. Y mira aquí, sí, esta persona está un poquito, digamos, temerosa de que le puedas dar un no. Sin embargo, esta persona está haciendo un gran cambio de ciclo y de hecho sí que te lo digo, que después de todo lo que pasó quizás acá con esta tercera persona, esta personita, tu persona especial, va a hacer un tremendo cambio de ciclo. Que no le quieras aceptar tú por alguna situación, esta persona lo va a entender y va a saber verdaderamente que sí que se lo buscó, que sí es verdad que en verdad las cosas pues así se dieron, que así son las cosas de la vida, que esta persona tendrá que seguir su rumbo entonces y seguir adelante, pero no va a escatimar esfuerzos para venir a proponerte algo, para venir a proponerte quizás que se den una oportunidad, pero en verdad ya serás tú quien tome la decisión al final de todo esto, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí qué dicen las cartas. No idealices, no te apegues, no te dejes arrastrar por pensamientos nocivos, no te aferres, ¿ok? Así que eso es el que entendió, entendió. Fíjate bien que más bien tú tienes que analizar muy bien el por qué esta persona está regresando. Tienes que analizar muy bien el por qué esta persona se fue, sobre todo por qué se fue. Porque muchas veces las personas vuelven cuando se dan cuenta de que verdaderamente no han dejado de querer de todas, porque se quieren dar una oportunidad, pero también hay que ver el por qué se fue esta persona. Así que piénsalo, te quiere proponer algo, ya lo verás. Solo te aconsejan que reflexiones antes de dar una respuesta y que esta persona de todas te va a esperar. Una persona que está muy consciente de lo que hizo, muy consciente de lo que le está pasando y muy consciente de que puede esperar cualquier cosa de ti. Así que te lo digo con esta carta. ¿Ok? Así que ahí te dejo pues, mi querido Libra, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye bye.